Hoy visitaremos el Palacio del Marqués de Dos Aguas. El palacio fue el solar de la familia Perellós, ya en el siglo XV. Desde finales del siglo XVI se realizaron numerosas intervenciones en el edificio. Tras la concesión del Marquesado de Dos Aguas, declarado monumento histórico en el año 1941, el palacio fue comprado por el Estado en el año 1949, tras su primera rehabilitación para adecuar las salas como museo. Desde entonces se han sucedido numerosas intervenciones que comprenden la restauración del edificio. En el año 1990, el museo cerró para emprender una nueva restauración del edificio, según el proyecto del arquitecto Ginés Sánchez Hevia, abriendo de nuevo sus puertas en 1998. Está situado en la calle Poeta Querol 2. El estilo es tardobarroco rococó. La entrada es realmente espléndida. Es una de las grandes fachadas barrocas de Europa. Existe en ella un deseo de magnificencia, poderío y de buen gusto. Uno de los atalantes sostiene el peso de la edificación. A sus pies, una enorme tinaja de la que emana agua, realizadas en mármol. El de la derecha, simétrico al anterior. Las figuras rotundas de un diseño y talla excepcional en calidad. El diseño de la puerta se debe a un gran artista valenciano del siglo XVIII, Hipólito Rovira, grandísimo dibujante. Es un diseño genial. Este dibujo cayó en las manos de Ignacio Vergara, uno de los mejores escultores valencianos de todos los tiempos, que realizó la talla. Un gran escudo nobiliario de la familia de los marqueses de Dos Aguas, sostenido por dos figuras de dos viejos que sobre sus hombros mantienen todo el frontón. Una preciosidad. Una figura en la parte central con carácter simétrico rodeada por frutos, elementos ornamentales simétricos, y en la hornacina la Virgen del Rosario, solicitada expresamente a finales del siglo XIX por Francisco Molinell. En el centro del patio se colocó una pequeña fuente de mármol, cuyo motivo central es un niño que cabalga sobre un cisne. El patio lo preside un programa iconográfico, en el que se proclaman los intereses económicos y culturales del Marquesado de Dos Aguas, mediante los relieves en terracota con figuras alegóricas de los balcones. Estos hacen alusión a las artes, la arquitectura sosteniendo un plano del palacio, la escultura y la música, la agricultura y el comercio, las ciencias, las letras, las artes y la navegación. Estos relieves se atribuyen a José Nicolí. En la planta baja, después de pasar el vestíbulo, se encuentra el patio de carruajes. Como su nombre indica, era el antiguo patio donde se guardaban los carruajes y se encontraban también los establos para los animales de tiro. Ahí se exponen la carroza de las ninfas, realizada por Hipólito Rovira e Ignacio Vergara y fechada en 1753, la del Marqués de Llanera de estilo imperio y una silla de manos de estilo rococó, también del siglo XVIII. La escalera actual se ubicó desde el siglo XIX en el hueco trazado en el siglo anterior. Se rebajó en altura y cubrió de forma que impedía la visión de la antigua cúpula, que hoy puede verse en la segunda planta. Sus parámetros se recubrieron de los vistosos estucos que semejan mármoles y que han sido recuperados tras la restauración actual. Sobre el dintel de acceso al vestíbulo de la planta alta puede verse el escudo nobiliario. La talla presenta dos tallas de atalantes sobre un gran vaso manante, en dobles alusiones a los ríos, como la portada en el vestíbulo. Sala de los personajes ilustres. Se trata realmente de un salón de recibimiento y de paso, presidido en su mobiliario por un lujoso mueble tallado en madera y dos columnas simétricas en la entrada de la siguiente sala. También llamada Sala de Personajes Ilustres por los medallones en los que se representan los retratos al óleo sobre lienzo del padre Vicente Toscá, Luis Vives, Ausiàs March, Juan de Juanes e Ignacio de Vergara.
La moda de los salones orientales tan de boga en el siglo XVIII persiste con fuerza en el siglo XIX, especialmente para los salones de té. El Palacio de Dos Aguas mantiene su mobiliario original realizado por Federico Noguera y Picó, lacado en negro, de estilo chipendale chino, con pinturas orientales de Vicente Flores. Se han tapizado con la misma tela que los muros. El comedor. Originalmente sus ventanas se abrían al jardín posterior y al gran invernadero de plantas exóticas. Las enjuntas contienen alegorías a las 4 estaciones, junto con escenas y elementos de la gastronomía, la caza, la pesca, recolección y granja. Los relieves de las puertas muestran frutos y postres. Según los testimonios escritos del pasado siglo, tras el comedor se pasaba a una dependencia destinada a fumar y juegos que pueden identificarse con la presente sala. Solo conserva del palacio original los estucos del zócalo, anteriores a la reforma del año 1867. El pequeño oratorio fue realizado por Molinelli, en estilo neobizantino, con arquerías de escayola, sobre metopas en relieve, que representan escenas de la historia sagrada. La primera bóveda del techo con la Virgen y la segunda con serafines, obras de José Brey. En la reforma de 1954 aparecieron en los muros gran cantidad de placas en relieve, con la heráldica de Ramón de Perellós, con las que González Martí recreó la techumbre medieval del espacio anterior a la capilla. Dormitorio. La bañera, con delfines enlazados en el relieve del medallón central, es de mármol blanco de Carrara. El dormitorio destaca por sus impresionantes estucos de una inusitada policromía. La pintura central, lienzo aplicado al techo, representa la noche y fue ejecutada por Plácido Francés en 1862. En la cornisa, nereidas con estrellas y ornamentos de plantas de adormidera. Sala del Espinazo, totalmente remodelada por Manuel González Martí, recreando un espacio gotizante con elementos arquitectónicos recuperados como el artesonado originario del siglo XVI o la escalera barroca. Su pervivencia formal ha de entenderse como testimonio de la actuación del fundador del museo, aunque en la actualidad se dedique a la obra de Ignacio Pinazo y a sus hijos Ignacio y José. Antesala del dormitorio. La pintura del techo, óleo sobre lienzo, de José Brel, realizada en 1854, representa a Selene, nombre griego de la luna, en clara alusión a la noche y en correspondencia con la siguiente estancia. En la restauración aparecieron 2 capas superpuestas de decoración mural, aunque la que actualmente puede verse es la más reciente, correspondiente probablemente a la reforma de 1854. La salita de porcelana es una dependencia auxiliar, antesala del tocador de lujo. Su mobiliario es el original y está realizado en Desiré, en 1863 con placas de la Real Fábrica de Porcelana de Berlín, que producen escenas populares del género Toniers, mientras los apliques y figuras, al igual que la lámpara, son porcelanas sajonas de Misson. Se muestra tal y como fue concebida. Sala Pompeya, decorada por Francisco Aznar García y José Marcelo de Contreras, autor este último del óleo sobre lienzo del techo con el tema La Aurora, de 1865. En el friso alto hay 16 pequeños paisajes, mientras que en los 2 grandes lienzos sobre fondo rojo pompeyano se representan a Dafne y Apolo, y a Narciso y Eco. La sala roja, así llamada por la combinación del rojo del entelado de las paredes y el mobiliario, con los verdes ácidos de los muros. La tragaceta de mármol del suelo
muestra las iniciales del Marqués de Dos Aguas, M.D. Preside el techo la obra de José Brel, El genio, la gloria y el amor, 1866, con parejas de insignes autores. La sala de baile es el principal espacio de representación de la planta noble, ya que era el que con más asiduidad se abría a los visitantes. Preside la sala un techo con la obra El Consorcio de Valencia y Don Jaime por la religión, con la ciudad de Valencia arrodillada ante Jaime I, y una figura blanca como representación de la fe cristiana. Tras la celosía de la pared interior, se disponía la orquesta, oculta a los asistentes, y una serie de relieves de escayola con numerosos elementos musicales y sostenidos por amorcillos, cuernos de la abundancia y animales fantásticos que aluden directamente al carácter de la sala. Fechados en 1865, los relieves de los frisos son obra de Eleuterio del Álamo. Conserva el mobiliario original, compuesto por sofás, banquetas y un borne central, adornos de los antorcheros y los apliques murales, con figuras masculinas y femeninas pareando. Los paneles de azulejos son cerámica policromada valenciana del siglo XVIII. Y para finalizar la visita, la cocina del palacio con los utensilios de la época, totalmente revestida en azulejos de cerámica valenciana.